ante ustedes está el autor de Elías Piña, Memoria Literaria, Alfonso Torres. Muchas gracias por venir, gracias a Adrián por las palabras, a él, Monserrate y José Manuel Segura. Hoy hay en el país un gran movimiento cultural y sobre todo mucho esfuerzo por la poesía, la novela, la literatura en sentido general. Y por ahí anda Virtudes Álvarez de Ramón Quijote en la Biblioteca Municipal Ángel Núñez, haciendo cosas. Antes de ayer, el jueves, hubo una presentación de Mateo Morrison, tuve la oportunidad de estar allí, y nos habló del poeta Jack Hume, su participación en la Revolución de Abril y sobre todo su obra literaria, sumamente interesante. Bueno, el último jueves de cada mes hay un espacio abierto, pero de ahí está también el colectivo Roquetín, algo así, Xiomara con otro espacio. Bueno, hay muchas cosas en movimiento. El fin de semana pasado la fuimos a Elías Piña y yo me sentí muy contento, la gente con mucho cariño y sobre todo la diáspora eliapiñense que llegó a Elías Piña para sus fiestas patronales en un restaurante, en un salón grande, decenas y decenas de eliapiñenses, quizás cientos. Allí no hubo una discusión, todo era festejo, abrazo, palabras bonitas, anécdotas, risa, hasta cantan los condenados eliapiñenses. Abrieron un karaoke y si cantaron 22, 21, daban la sensación de que eran artistas profesionales. Por suerte que Adriano no se paró a cantar porque dañaba la cosa, ni José Manuel, pero yo me quedé sorprendido por la calidad de aquella. Y había uno de Loma de Cabrera que ya quisiera Fernando Villalona cantar como ese hombre de Loma de Cabrera. Es una canción creo que de Camboya Estene, maravilloso aquello. Hay una cosa que yo anoto como del libro. Una cosa, yo no salí a escribir sobre Elías Piña, yo no salí a investigar a Elías Piña. Yo estaba escribiendo e investigando sobre Dajabón y los poetas de Dajabón, y entonces en Dajabón tenemos a Bolívar Eliazarubi como el poeta mayor. Entonces a buscar y no encuentro un poema de Bolívar Eliazarubi. Entonces me encontré con el periódico Belén, una colección completa, me la leí 4 veces y encuentro mucho trabajo de Bolívar Eliazarubi, pero no un poema. Y en uno de los ejemplares del año 1952, el mes de agosto, me encuentro con que Bolívar Eliazarubi fue designado en Elías Piña director de un periódico. Busqué el nombre, Eco de Cachimán. Digo, bueno, aquí hay un filete, voy a buscar porque ahí tiene que haber de Bolívar Eliazarubi. Y fui y busqué todos los periódicos Eco de Cachimán, con una página literaria, con una página que era como una red social, donde pasaban los anuncios, los enamorados, le escribían cartas a la muchacha, una red social de estos tiempos, que era el periódico. E incluso Víctor Julio Lemois Beliar, de la gente de Dajabón, conoció una muchacha de Bánica, le escribió un poema y se lo dedicó por el periódico, y la muchacha se interesó en conocerlo, se casaron y murieron juntos con mis nietos, allá en Dajabón. Por el periódico se enamoraron. Él la conoció en un acto de eso, cogió el nombre, le dedicó un poema y lo publicó en el periódico. Y lo van a encontrar en el libro, ahí está. Cosas como esas sumamente interesantes. Si alguien entraba a Elías Piña, decían llegó de visita a fulano de tal, y llegó de tal sitio. Si alguien salía normalmente para San Juan o la capital, anunciaban ahí que fulano salió para San Juan, para Elías Piña. Y cuando regresaba también lo comunicaban. Era como una red social, pero también pudiera pensarse que era una forma de control del régimen. Sí, no doy un juicio final, sino pongo sobre la mesa, ¿no?, ambas opiniones de lo que pudo haber pasado. Sumamente interesante. Bueno, no encuentro en Eco de Cachimán un solo poema de Bolívar Eliazarubi. Pero entonces me encuentro, en cada edición hay una página literaria. Me llamó la atención y fui apartando cada página literaria. Una joya. Entonces, este trabajo
tiene todo lo que es poesía que se publicó en Eco de Cachimán, con alguna característica, fundamentalmente gente de la provincia, y con qué calidad, con qué talento, y una nota particular, virtudes, en que cerca del 38% de lo que publicaron de la provincia de Liapilla o San Rafael en aquel momento, mujeres, y con más talento que los hombres que allí escribían, que los hombres de Liapilla. Puedo decir que con más talento que los poetas nacionales consagrados, Salomé, Manuel del Cabral, en fin, Lino Bizarro, toda aquella gente, y los internacionales como Juan Restrepo de Colombia, Martino de México, de muchos países, de Federico García Lorca, que se publicaron algún trabajo ahí. Entonces, pero la mujer de Liapilla o de San Rafael en aquel momento escribió con un talento por ese. Hay una que cuando usted la lee y le quitan el nombre, usted puede pensar que está leyendo a Salomé Ureña. Se llamó Elia Neriño de Pérez, y su esposo, un intelectual. Fue el último director del periódico Eco de Cachimán. Sorprendente, hay muchos hallazgos, no lo voy a especificar ahora. Traje un discurso secreto, no voy para allá, porque los muchachos que intervenían me fueron provocando con cosas puntuales. Quería anotar de las mujeres, porque no lo anoté en la parte de la introducción, el estudio que hice del trabajo. Pero la mujer, un rol destacadísimo en aquel momento. Estamos hablando de 1947-1956. Por eso es importante. Y en Elías Piña se ha seguido escribiendo. Ya estoy en la capital. En Elías Piña yo no puedo decirlo porque me podía matar. Con una calidad que todavía hoy es insuperable. Lo que había hace 80 años. Esto no lo dije en Elías Piña porque me podía matar y déjame ya. Que los tigres no son fáciles. Pero ya aquí no hay en mi territorio, esto que sí lo puedo decir. La poética que aparece en Eco de Cachimán todavía hoy no se supera. Y hoy hay muchos buenos poetas de Elías Piña, pero no superan lo que estaba allí hace 80 años. Léanlo bueno, entonces procuramos una muestra de los poetas contemporáneos, y ahí está de 7 poetas, entre ellos Eury, Mauricio, Adriano, José Manuel, y hay 3 más aquí, no recuerdo, bueno, por ahí está. Sumamente interesante. Van a ver una de buena calidad, la que se hace hoy y la que se hizo hace 80 años. Eso está ahí. Ahora, para mí, el periódico hizo un gran aporte cultural y educativo a la provincia de San Rafael, porque publicar allí, le digo, se publicaban 500 ejemplares para la provincia de Elías Piña, la provincia de San Rafael o Elías Piña. Eso significa que los que sabían leer y escribir esperaban el periódico, porque había que pagarlo. Y se vendía publicidad. Pero no solo eso, por la publicidad que se vendía, en Elías Piña había 2 sastres que hacían costura de una calidad a la medida, traje de verdad, el traje completo, con lo que viene por dentro, que yo no sé cómo se llama. Está el chaleco, recordemos de con todo. 80 años atrás, unos sastres en Elías Piña de primer nivel. Y así van a encontrar muchas cosas ahí, porque no solo ve la poesía, es leer los periódicos para leerlo completo. Aquí yo no recojo acá en esta publicación porque se hacía muy extenso los ensayos. Hay unas cartas íntimas que son prosa poética, bellísimas, bellísimas. No las recogí porque hay que hacer un segundo tomo. Y ese segundo tomo comprometí en Elías Piña a un hermano, Ramón Lara creo que Vigini, profesor sumamente inteligente, muy preparado, fue de la generación de Adrián, esos muchachos de Félix y Orlando que están por ahí. Lo comprometí a que él asuma preparar el segundo tomo y yo lo voy a acompañar. Sí, voy a seguir con él porque hay que dar un segundo tomo de lo que fue Eco de Cachimán. Porque eso está ahí y no se debe perder, hay que recogerlo en este formato para que puedan permanecer. Esas cartas íntimas y los ensayos. Hay un ensayo que sí yo lo recogí porque me impactó mucho sobre Eugenio María de Ojo. Maravilloso, maravilloso. Ese sí lo recogí porque no podía dejar, lo incluí. De Bolívar de Salud incluyo 2 ensayos, porque yo fui
fui a Elías Piña, me aposenté literariamente en Elías Piña, atrás de Bolívar de la Sarugi. Entonces no podía dejarlo. Entonces cogí los ensayos de él y llegué a un maestro como escritor, y ahí están esas cosas. Ahora, el libro está estructurado en unos 10 capítulos. Los primeros son los poetas, los escritores de la provincia de Elías Piña y organizados por municipio, empezando por el municipio cabecera o comendador. Por ahí aparecen los poetas, los que escribieron desde Autovalle, desde Bánica, desde Santana en aquel momento. Naturalmente, hay algunos que escribían desde un lugar porque estaban trabajando ahí y fechaban su obra desde ese lugar. Necesariamente no es que eran de ahí. Entonces yo no estaba buscando el árbol genealógico de cada escritor, pasaría 15 años en esa tarea. Entonces si Francisco Herrera escribió desde Pedro Santana, yo lo puse de Pedro Santana. Había uno que era de Elías Piña, Justo del Rosario, uno de los que más escribió, él y Elia, pero de donde más escribió fue desde La Vega. Entonces lo situé en La Vega. Finalmente encontré que era Elías Piñense, pero lo dejé en La Vega, porque uno tiene también su prevalencia, ¿verdad? Cuando uno escribe, uno dueño de lo que está escribiendo, porque al final a uno que lo van a criticar y le van a dar todos los piñazos. Su mayor obra la produjo estando en La Vega, entonces lo dejé en La Vega, aunque hay trabajo de él que lo publicó desde Neiva, desde El Cercado, desde Bánica, pero está todo ahí. Todo lo que es literatura, poesía, está ahí. Lo segundo que trabajo entonces, los poetas de Neiva, un capítulo aparte de Neiva, un capítulo de San Juan, un capítulo para Dajabón, Montecristi y El Cibao. Gente de Dajabón, Puerto Plata, Montecristi, Santiago, La Vega, Salcedo, escribieron en el periódico Eco de Cachimán. Entonces lo recogimos. Recogimos lo que escribieron desde la capital, desde San Pedro. En San Pedro aparece uno. Y ahí hay 2 páginas formidable que la organizó Víctor Lugo, un gran intelectual que de la capital, o sea, presentó en Elías Piña y fue jefe de la sección de literatura en un momento dado. Y en una página él publica 3 poemas, uno de José Martí, uno de Federico García Lorca y otro de Andrés Bretón. 3 poemas que son muy coincidentes en los contenidos. José Martí con La Niña de Guatemala, que el título no es La Niña de Guatemala, se populariza con ese título por lo que trata, ¿no? Por lo que aborda. Todos dicen que murió, que se ahogó, que se ahogó. Yo sí sé de que murió, y sé que murió de amor. Y Martí, ¿verdad? Bueno, se la jugaba, su trago y su cosa. Era un poeta no solo de la revolución, sino era un poeta de la vida, y vivió. Y el poema de Federico García Lorca, que escribió en Santiago de Cuba, él lo titula La casada infiel. Va en esa misma onda con sus matices. Y el otro de Andrés Bretón, Andrés Bretón vivió aquí y escribió mucho en los modelos de cultura. Andrés Bretón publicó un poema, La hija del carbonero. Entonces este hombre tuvo el tacto de buscar entre 3 poemas y colocarlo en una página. Igual buscó un debate que se dio en Colombia con el primer poeta afrodescendiente que estuvo enamorado de una niña blanca, aristócrata, y entonces Juan Restrepo le escribió un poema y lo publicó. Que dejara eso, que esa muchacha no era para él. Y le dice varias cosas, entonces él le responde. Le responde un poco en el tono del poeta, del poema de Adriano. Que ha de ser de él y si no, se va por ahí. Están esas 2 páginas ahí, pero ¿a qué quiero llegar con él? Que el hecho de que el periódico Eco de Cachimán publicara una literatura de tan altísima calidad y de estos poetas consagrados como Martí, Federico García Lorca, Andrés Bretón, Manuel del Cabral, Salomé, todos estos grandes poetas, implicaba que la comunidad de Elías Piña entraba en contacto con esa literatura de altísima calidad. Por eso yo sostengo la tesis de que no es casual que de Elías Piña tengamos profesionales como Manuel Colón, como Enrique Lara, o gente tan brillante como Ramón Lara, o como Félix Ogando. Parece que los doctores Félix Ogando, es que son Ogando los 2. Félix Ogando que vaya atrás. Sí. Y hay una cantidad de eliapiñenses profesionales, intelectuales de altísimo nivel. ¿Por qué? Porque esto no es que fuera determinante el periódico, lo que digo es que impactó, que hizo una contribución, hizo un aporte, porque con esa literatura, además, ¿quiénes conciben el periódico?
en el año 1947, mes de febrero, 11 maestros normalistas, prácticamente recién graduados, es decir, eran jóvenes. Y ser maestro normal, 1940, 50, 60, 70, 80, hasta los 90, era hablar de un intelectual. Las escuelas normales, que ahora son institutos superiores, son universidades, no te dan una calidad hoy, siendo universidades, que la que te daba una escuela normal en 1970 o en 1950. Aquellos de atrás tenían mejor formación como pedagogo integralmente que lo que se están graduando hoy en esos institutos que son de estudios superiores. Es un criterio mío muy aventurado, pero yo conocí muchos maestros y vi el nivel que tenían y converso con muchos de ellos. Y el nivel de aquella época había que respetar. Entonces, esos 11 normalistas se reúnen en una tarde de beber café, venían de una velada cultural de la escuela, y entre taza de café y taza de café, cuenta Justo de Rosario, ellos consiguieron crear la sociedad de los 11, y uno de sus objetivos era crear un periódico y fundar un Eco de Cartagena. Solo que al hacerlo en diciembre de 1947, el día 20, el régimen lo capta, y aunque no le financia cada edición, ellos tenían que buscar los cielos para republicanos, tenían que vender publicidad. El régimen era el régimen, había que dedicarle la primera plana, porque si no hay de su cocote, de su cuello. Pero ¿dónde ellos se refugiaban? En la página literaria y en la página de sociales. Ahí soltaban ellos muchas cosas. Por ejemplo, en el de Dajabón, en el periódico Velero, que era similar, igual el periódico Impulso de Montecristi, el periódico Ecos de Cotuí, el periódico Eco de Samaná, que iban todos en esa misma línea, tabloides, 4 páginas, primera plana lo del régimen, segunda página comentario político diverso, noticias, informaciones y eso, tercera página literaria, y la cuarta el carácter social. En Dajabón, por ejemplo, a ellos se les ocurre, el régimen construyó en 1951 unas 12 manzanas, 50 casas, unas 12 manzanas, y tenía 3 cuadras a lo largo, en la entrada de Dajabón. No tiene asfalto. En Dajabón habían 2 vehículos, y ellos publican una nota. A la autoridad correspondiente se le solicita el asfaltado de la calle de la entrada de Dajabón, porque la polvareda que levantan los vehículos es expone a la población a una enfermedad. Y yo cuando vi esto me digo, pero ¿cuáles vehículos? Si habían 2 vehículos en Dajabón. Pero el ingenio del poeta para reclamar, para pedir una reivindicación, ¿cómo lo entregaban? ¿Cómo hacían el reclamo? A la autoridad correcta. Y así lo propio hicieron en Dajabón, en el periódico, porque no había luz. Había que reclamar primero una planta eléctrica y después el tendido eléctrico, porque la comunidad de Dajabón es una comunidad progresista, de gran empuje a la autoridad correspondiente. Ya Dajabón está a la altura de otro pueblo y necesita el tendido eléctrico. Pero lo hacen primero como si fuera un elogio, en una cuestión, pero el poeta siempre busca la manera de hacer reclamos, aún en las circunstancias más adversas. Y en Elías Piña hicieron un reclamo porque no había suficiente carne para la población. Entonces inventaron, para hacer el reclamo, a la autoridad correspondiente de salud pública, del Ministerio de Agricultura, no era ministerio, sí, era Ministerio de Agricultura y Comercio, algo así. Porque están sacrificando vacas enfermas y la carne no rinde porque estaba muy flaca. Ese es el cuento de camino. No había suficiente carne en el mercado para la población. Y el dominicano todos los días la gusta comer carne. Ahora que son un poco más vegetarianos. Pero cómo los poetas se la ingeniaban para plantear reclamos sin que eso le fuera a cortar la cabeza. Entonces, ese tipo de cosas salen así. Esos elementos, hace falta que algún sociólogo de Elías Piña pueda tomar el periódico completo y darle una mirada sociológica a aquella publicación y producir un análisis científico desde la sociología de los componentes del periódico. No era mi objetivo. Yo cuando tengo todo aquello digo, todo no se puede perder. Si yo no lo recojo, en un momento pensé dárselo a alguien de Elías Piña, pensé en Adriano, pensé en Pellogando, pero digo, si no lo publican y lo dejan ahí, déjame asumirlo yo. Me metí a transcribir todo aquello y después hacer unas ponderaciones. Cuando termino el trabajo, llamé a Felogano, hablé con él, ponme en contacto con alguna gente de la Piña para procurar
procurar una muestra, yo le decía a Félix, que los escritores de hoy que están ahí, y pensé que Rafael Emilio Camaño, el más grande gestor cultural de Elías Piña, quizás el más grande escritor de los últimos 40 años de Elías Piña, procuré traer conmigo algunas cosas de él porque murió hace, creo que el año pasado, Rafael Emilio Camaño, para que entonces el lector o los analistas o los críticos literarios que quieren hacer un ejercicio crítico de la literatura de hace 80 años con la actual, que lo hagan. No era mi intención ni la es hacer esa comparación, que lo hagan los críticos, algún crítico literario. Bueno, esa cosa. Lo de Bolívar Elías Sarubi es interesante, Adriano. Incluso, dicho por Justo Rosario, el mejor director que tuvo el periódico Eco de Cachimarca, era un hombre muy experimentado. Y hay toda una historia de Bolívar Elías Sarubi. Solo conseguí de él 5 poemas. Él lo titula así en la publicación, es un pequeño folletito, digamos. 5 poemas en una sola tumba. Son 5 poemas, 5 maestros de Dajabón. Uno de ellos, el primero que él consagra ahí, fue el mejor maestro primario de la República Dominicana en los años 30 y 40. No lo dice un dajabonero, lo dijo el superintendente de educación de aquel momento, que era un poeta. Creo que dijo Bisanco, no me acuerdo el nombre de pila de vida. Lo consagró como eso. Se trata de Emilio Batista, el maestro Don Norte. Entonces, Dajabón tuvo su grande maestro porque el ayuntamiento, o el gobierno de la ciudad, contrató 5 maestros de Puerto Rico, discípulos de Hostos, y los llevó a Dajabón para iniciar un proceso de educación de altísima calidad. Entonces, esa educación de Dajabón de los años 20 hasta el 70, hasta el 80, fue una educación allá arriba y todavía hoy se mantiene porque Dajabón logró con el Colegio Loyola, el Colegio de la Monja y el otro colegio adventista, el Simón Bolívar, ha mantenido una calidad educativa muy buena. Y asumo que en Elías Piña todavía esa calidad educativa, con algunos de balance puede ser, pero se mantiene. Yo hacía una lista y la compartía en Elías Piña, de unos 18, 20 intelectuales y profesionales de altísimo nivel de Elías Piña, producto de esa calidad educativa en los años 40 y 50 en Elías Piña, que era un villorrio, que era Elías Piña hace 80 años. 12, 14 cuadras. Dajabón para 1930 no llegaba a 3.000 habitantes y teníamos 14 cuadras y cuadras con escasa casa. Ya hoy Dajabón es una ciudad grande. Bueno, ahí tiene la muestra de los 11 poetas, a ver de las redes sociales, a ver que el periódico produjo un gran impacto cultural en mi apreciación y sobre todo porque he ido conociendo a grandes intelectuales de Elías Piña, sobre todo buenos profesionales en el área de la agronomía, que lo conocí en la agricultura, como Enrique Lara y Miriam Lara, este muchacho Ramón Lara, profesor en Maní, director de un liceo, fue profesor en el instituto, gente de mucho nivel. Y claro, esa lista yo la arranco con Manuel Colón, nunca se lo dije, pero bueno, ahí está la lista y así lo compartí en Elías Piña. Bueno, quería un poco ver esa cosa, me voy a volver al periódico, le hablé de la estructura que tiene el libro y de esa gran calidad. José Manuel decía algo, lo voy a... Una comunicación que mandó Benedictio antes de morir, que él tiene, hay un libro de Soriano, que dice un feliz día para ella semana. Desde hace una semana reflexiono si escribirte o no para solicitarte algo que en lo personal siento. No puedo hacerlo anímicamente, sé que en este contexto probablemente tengo la muerte de nuestro amigo Ángel. Si te es posible, hablando con la viuda, me interesa conseguir un boceto de mi libro Vivencias de Elías Piña, que sería nuestro enamorado amigo para que él pensara y me formulara alguna sugerencia. Esto fue cuando una actividad que ustedes pensaron en comentador. Dejo esto en tus manos, ahora me siento yo con el compromiso de rastrear ese documento y pasártelo a ti o a Adriana. Estando en Elías Piña, en la casa de una cuñada de José Manuel,
hermana es esposa de un hermano suyo, así que son cuñados por eso. Tuve en mis manos un libro de Rafael Remigio, quiero que me lo presten. Tiene un poco un título parecido. Él hace unas notas ahí muy interesantes. Hay muchas cosas que escribir de Elías Piña, creo que de la colección del periódico de todo el Cachimán, por lo menos un tomo más se puede sacar. Y es posible que sean dos. Ojalá que aparezca un sociólogo que pueda echar una mirada al periódico desde la sociología, que ese sería un tercer tomo interesante para ver, a ocultar la sociedad de Elías Piña de hace 80 años, esa calidad literaria y además todo lo que se mueve en el periódico en términos de aquella sociedad. Ya le decía la crítica con el tema de la carne. ¿No le decía usted, María? Hace rato, pero aquí quién me paga. Bueno, José Manuel dijo algo. Estoy trabajando en una antología de los médicos veterinarios y eso va a salir pronto y va a salir con una calidad impresionante. Le decía a José Manuel que ayer conseguí, Facundo no aquí lo puedo decir, conseguí 8 poemas del doctor Facundo de Duarte, escritos en 1961, 62, 63 y 64. Una joya. Alguien me decía, bueno, hablando con Purito Blanco Genal, con su hermana de Dajabón, que cada vez que yo encontraba un dato sobre Nilo Gerardo Blanco, ellos me decían, Alfonso, pero ¿cómo es que tú sabes tanto del tío de nosotros no? Digo, Purito, es fácil, el que busca encuentra. Entonces, el que anda mucho en la calle se encuentra problemas. Pero el que anda mucho en un archivo, como el Archivo General de la Nación, va a encontrar información valiosa. Y entonces, cada vez que voy al archivo me encuentro con algo nuevo del Nilo Gerardo Blanco, quizás el más grande intelectual de Dajabón de los años 30 y 60, cuando muere en 1963, que lo matan en Artín, en Calle. Y hay muchas cosas por descubrir. Y de Elías Piña, por supuesto, quedan muchas cosas por encontrar. Muchas gracias a todos por venir. No lo detuve antes por respeto. Claro, el investigador hay que dejarlo que se explaye. Don Manuel Colón quiere intervenir, así que... Yo no voy a ir para ser más breve. Sí, y fuiste más extenso. Sí, me excusan por un poco la ronquera de una gripe, pero yo quería decir algo. Quería decir que la comunidad fronteriza es única, es una sola, con una cultura, con unos mismos reclamos, con una misma pena y una misma alegría. Por tanto, a pesar de que Alfonso no es de Elías Piña, es dajabonero, pero también es sobre todo fronterizo. Y quería decir eso porque, por ejemplo, en mi caso yo nací en un paraje que se llama Los Molinos, que política y administrativamente pertenece a la Mata de Farfán, pero está en la frontera con Elías Piña. Y resulta que Elías Piña me quedaba a 7 kilómetros y la Mata a 14 kilómetros. Y por tanto, yo llegué hasta el tercero en la escuela primaria rural de Los Molinos y del 4º al 8º grado en Elías Piña. De manera que yo me considero tanto Elías Piñense como matero. Y sobre todo también me considero fronterizo. Y quería felicitar, por tanto, al poeta, al escritor, al camarada y amigo Alfonso, por esta iniciativa de enaltecer a Elías Piña desde el punto de vista de una memoria literaria. Gracias, Alfonso.